Suelta las preocupaciones. Imagina que te despiertas cada mañana con un peso en el pecho, un sentimiento constante de preocupación que te acompaña durante el día. Las noticias, las circunstancias, el trabajo, la familia. Todo parece generar incertidumbre. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible vivir de una manera diferente? Porque sí lo es. Y todo comienza cuando decides confiar plenamente en Dios. Hoy quiero que te quedes conmigo, porque vamos a descubrir cómo este sencillo, pero profundo, acto de fe puede cambiarlo todo. Piensa en cuánto tiempo has gastado preocupándote sin resolver nada. Nos han enseñado a angustiarnos por el futuro, pero hay algo más grande, el plan de Dios. Cuando confías en Él, las preocupaciones pierden su poder sobre ti. Esta confianza no es un salto al vacío, sino un paso firme sobre promesas comprobadas. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron desafíos imposibles y encontraron victoria al confiar en Dios. Recuerda, soltar el control no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho por ti. Él solo te pide que confíes. Cuando lo haces, las puertas se abren, las circunstancias cambian, y tu corazón se llena de una paz inexplicable. Dios te ha traído hoy a este video para decirte: no te desesperes, porque yo estoy a tu lado. Cree, suelta, confía, y observa cómo lo imposible se vuelve posible ante tus ojos. Escribe en los comentarios: en las manos de Dios, mi futuro es seguro. Esta verdad no solo te fortalece, sino que inspira a otros a buscar la sabiduría divina. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Principio número 1. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confiar en Dios con todo tu corazón. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre, de decisiones complicadas, o cuando las cosas no salen como esperábamos, es cuando realmente se pone a prueba esa confianza. Proverbios 3:5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y aquí está el desafío, porque confiar con todo el corazón implica una entrega completa. No es confiar un poco aquí y otro poco allá. Es poner todo lo que somos, nuestras dudas, miedos y esperanzas, en las manos de Dios. Es dejar de lado el impulso natural de querer controlarlo todo. Y ese es el punto, el control. Nos gusta tener el control, nos da una falsa sensación de seguridad, como si depender de nuestra lógica y entendimiento nos protegiera más. Pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a confiar más allá de lo que podemos ver o entender, porque nuestra perspectiva es limitada. A veces nos aferramos tanto a nuestra manera de pensar, a lo que creemos que es la solución correcta, que olvidamos que Dios tiene una visión mucho más amplia. Él no solo ve el momento presente, sino también el panorama completo. Su plan siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Eso es lo que significa confiar con todo tu corazón. Es rendir tus planes y deseos, no por debilidad, sino por la confianza de que Dios tiene algo mejor para ti. Y es un desafío, lo sé, porque vivimos en un mundo que nos dice que dependamos solo de nosotros mismos, que usemos nuestra lógica para resolverlo todo. Pero la verdad es que hay momentos en la vida en los que nuestro entendimiento simplemente no es suficiente. Todos hemos pasado por situaciones donde, a pesar de todos nuestros esfuerzos y planificación, las cosas no salieron como queríamos. Es ahí donde este versículo cobra vida.
Apoyarse en nuestro propio entendimiento es limitante. Es como tratar de ver el paisaje completo a través de una pequeña ventana. Pero cuando confiamos en Dios, cuando dejamos que Él guíe nuestras decisiones, es como abrir las cortinas y ver la vista completa. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces nos apoyamos en nuestro propio entendimiento y fallamos? No porque no fuéramos capaces, sino porque nuestra visión es limitada. La confianza plena en Dios implica reconocer nuestras limitaciones y aceptar que Él sabe más y mejor. La historia de Abraham nos da un ejemplo poderoso de lo que significa confiar en Dios más allá de lo que podemos entender. Dios le pidió que dejara su tierra, su hogar, todo lo que conocía, y siguiera un plan que no tenía todos los detalles claros. Abraham no sabía cómo iba a funcionar, pero confió. No se apoyó en su propio entendimiento, sino en la promesa de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios cumplió su promesa. Su historia nos recuerda que la fe no siempre requiere saber el cómo, solo requiere saber el quién. Renunciar al control no es fácil, especialmente en una sociedad que valora tanto la planificación y la autosuficiencia. Pero cuando lo hacemos, cuando dejamos de intentar controlarlo todo y confiamos en Dios, algo hermoso sucede. Encontramos paz. Ya no cargamos con la ansiedad de intentar resolverlo todo por nosotros mismos, porque sabemos que Dios tiene el control. Y esa es una liberación que no tiene precio. Es como soltar una mochila pesada que hemos estado cargando por tanto tiempo. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Cada vez que te enfrentes a una decisión o a una situación que te genere ansiedad, pausa y pregúntate, ¿estoy confiando en Dios o me estoy apoyando en mi propio entendimiento? Luego, entrégaselo a Él. No significa que no uses tu razonamiento, sino que permitas que Dios guíe tu camino, incluso cuando no entiendas todo. Cuando confías en Dios, descubres que puedes vivir una vida mucho más libre, libre del peso de intentar controlarlo todo y llena de la paz que viene al saber que quien tiene el control es el mismo Dios que creó el universo. Principio número 2. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. A veces, en la vida, nos encontramos en momentos de incertidumbre, preguntándonos cuál es el propósito de todo lo que estamos viviendo. En esos momentos, Jeremías nos ofrece un recordatorio poderoso. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Es una promesa reconfortante que nos asegura que aunque no entendamos el presente, Dios tiene un plan mayor para nuestra vida, un plan lleno de bienestar y esperanza. Desde nuestra perspectiva humana, a menudo solo vemos fragmentos de lo que está sucediendo. Vemos las dificultades, los retos, y muchas veces nos resulta difícil ver más allá de eso. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tiene una visión completa. Él conoce cada detalle, cada giro y cada camino que tomaremos. Y lo más importante, esos planes no están diseñados para nuestra destrucción, sino para nuestro bien. Es un contraste profundo. Mientras nosotros, a veces, nos dejamos llevar por las dificultades del momento, Dios está trabajando en algo mucho más grande. Este versículo fue dado a los israelitas mientras estaban en el exilio en Babilonia. Ellos vivían en medio de la desesperanza, alejados de su tierra, y sentían que Dios los había abandonado. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios les recordó que no los había olvidado, que sus planes seguían siendo buenos, incluso cuando no podían ver cómo. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. En los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios sigue orquestando un plan que llevará a nuestro bienestar.
aunque ahora no podamos entenderlo. Es importante recordar que los planes de Dios no siempre son fáciles de ver o comprender. A veces, esos planes nos llevan por caminos difíciles, por tiempos de prueba o por situaciones que nos desafían profundamente. Sin embargo, incluso en esos momentos oscuros, Dios está obrando para nuestro bien. Su plan es más grande que nuestras expectativas inmediatas, y aunque no lo veamos en el momento, Él nos está llevando hacia un futuro lleno de esperanza. Un claro ejemplo de esto es la vida de José. José pasó por años de sufrimiento y adversidad. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, y parecía que todo iba de mal en peor. Pero, al final, el plan de Dios se cumplió en su vida de una manera que nadie podría haber imaginado. No solo fue elevado a una posición de poder en Egipto, sino que también fue el medio para salvar a su familia y a toda una nación. Lo que parecía un abandono de Dios, en realidad, era parte de un plan mayor y mejor de lo que José podría haber soñado. Y aquí es donde podemos encontrar consuelo. Los planes de Dios para nosotros pueden no ser siempre lo que esperamos o lo que entendemos, pero siempre son para nuestro bien. Nos llama a confiar en Él, incluso cuando todo parece incierto. Mantener la esperanza en medio de las pruebas no es fácil, pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios tiene el control. Dios no solo está preocupado por nuestro bienestar temporal, sino también por nuestro bienestar eterno. Sus planes van más allá de lo que sucede en esta vida. En última instancia, su propósito es llevarnos a una relación más profunda con Él y a un futuro que va más allá de lo que podemos imaginar. Así que, aunque a veces el presente sea difícil de soportar, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien. Cuando enfrentamos dificultades, la clave está en confiar en que Dios conoce el final de la historia. Nos llama a mantenernos firmes en la fe, a recordar que sus planes para nosotros son de bienestar y a descansar en la promesa de que Él nos está llevando hacia un futuro lleno de esperanza. Principio número 3. Salmo 55, 22. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. A veces, la vida se siente como si lleváramos una mochila llena de piedras. Cada una de esas piedras representa algo diferente. Puede ser el estrés del trabajo, las preocupaciones por la familia, la ansiedad por el futuro o los errores del pasado. Y lo peor es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto pesa esa mochila. Nos hemos acostumbrado tanto a cargarla que creemos que es normal vivir así, agobiados. Pero déjame decirte algo, no tiene que ser así. Dios nos ofrece una solución. En el Salmo 55 leemos: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. ¿Te das cuenta? No tenemos que llevar ese peso solos. Echar nuestras cargas no es un simple gesto simbólico, es un acto profundo de confianza, de decirle a Dios: no puedo con esto, pero confío en que tú sí puedes. Aquí es importante entender lo que realmente significa carga. No solo hablamos de problemas físicos, sino también de esas cargas emocionales y espirituales que a menudo no compartimos con nadie. Tal vez llevas dentro de ti un resentimiento o una tristeza que te ha estado desgastando, pero la buena noticia es que Dios está listo para tomar eso de tus manos. Ahora, ¿qué significa que Dios nos sustentará? No es que Él eliminará mágicamente todos nuestros problemas. La palabra sustentar implica apoyo, fortaleza. Dios te dará la fuerza que necesitas para seguir adelante, incluso si la situación sigue siendo difícil. Él no promete una vida sin problemas, pero sí promete que nunca estarás solo en medio de ellos.
Es como si, en lugar de quitarte la mochila, Dios caminara a tu lado, asegurándose de que no te caigas bajo su peso. Y si hay alguien que entendió esto, fue David. Piensa en él por un segundo. Estaba huyendo de Saúl. Su vida corría peligro constantemente. David no vivía en una burbuja de paz y comodidad, pero aún así, confió en Dios. No porque fuera fácil, sino porque sabía que Dios era su único refugio verdadero. En el Salmo 55 vemos a un hombre que, en medio de su angustia, elige confiar en que Dios lo sostendrá. Si David, en medio de esa situación tan extrema, pudo encontrar consuelo en Dios, tú también puedes. Sé que puede parecer difícil. A veces, parece más fácil aferrarnos a nuestras preocupaciones, porque al menos son conocidas. Confiar en Dios, en cambio, puede parecer como dar un salto al vacío. Pero déjame decirte, confiar en Dios es la decisión más liberadora que puedes tomar. No es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que no puedes con todo, pero que conoces a alguien que sí puede. Mira a Moisés, por ejemplo. Dios le encomendó la tarea monumental de guiar a todo un pueblo. ¿Imaginas la presión, el peso de la responsabilidad? Moisés sabía que no podía hacerlo solo, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Y luego está Job, quien lo perdió todo. Pero nunca perdió su fe en que Dios tenía un propósito mayor. Ambos nos enseñan que, cuando echamos nuestras cargas sobre Dios, encontramos la paz y la fortaleza para seguir adelante. Hoy en día las cargas pueden ser diferentes, pero el principio es el mismo. Ya sea que estés enfrentando problemas en el trabajo, en tu familia o en tu vida personal, el llamado es el mismo. Confía en Dios. Su promesa sigue vigente. Él no ha cambiado. Él sigue dispuesto a sustentarte, a darte la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. ¿Te imaginas vivir con esa paz? Una paz que no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de saber que Dios está en control. Cuando eliges confiar en Dios, algo cambia dentro de ti. Empiezas a experimentar una paz sobrenatural, una tranquilidad que no viene del hecho de que los problemas desaparecen, sino de saber que no tienes que enfrentarlos solo. Empiezas a reconocer tus limitaciones, pero también reconoces la grandeza de Dios. Y ese es el verdadero poder de echar tus cargas sobre Él. Así que hoy te invito a que lo intentes. No tienes que llevar ese peso solo. Dios está listo para sostenerte, para darte esa paz y fortaleza que tanto necesitas. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Él. Principio número 4. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está ofreciendo algo más que un simple respiro físico. Es una invitación profunda, una promesa para aquellos que están agotados, no solo por las tareas diarias, sino también por las cargas emocionales y espirituales que nos agobian. ¿Alguna vez has sentido que llevas una mochila invisible, llena de preocupaciones, expectativas y temores? Es exactamente a esos corazones cansados a quienes Jesús les habla en Mateo 11:28. Él no está limitando su oferta, es para todos. No importa quién seas o qué estés enfrentando, esta invitación es para ti. Cuando pensamos en el descanso, muchas veces lo asociamos con dormir más, con tomar unas vacaciones o con tener un fin de semana tranquilo. Pero el descanso que Jesús ofrece es mucho más profundo. No se trata solo de descanso físico, sino de descanso para el alma, ese tipo de descanso que sigue presente incluso en medio de los problemas. ¿Te imaginas tener paz en medio de las circunstancias más difíciles? Ese es el descanso que Jesús promete. Es una paz que no depende de lo que está ocurriendo a tu alrededor,
sino de quién está a tu lado: Cristo mismo. Es interesante porque el mundo nos dice que, para descansar, necesitamos lograr algo primero. Es como si nos dijeran que una vez que todo esté en orden, solo entonces podremos relajarnos. Pero Jesús nos dice lo contrario. No necesitas esperar a que todo sea perfecto para encontrar descanso. Él te lo ofrece justo donde estás, con todas tus luchas y cargas. El descanso en Cristo no depende de lo que has hecho o lo que te falta por hacer. Depende únicamente de su amor y de su disposición para llevar tus cargas por ti. Y eso, amigos, es algo que el mundo no puede ofrecer. Pensemos en las cargas que llevamos. A veces, ni siquiera somos conscientes de todo lo que estamos cargando. Puede ser el estrés del trabajo, la preocupación por la familia, el temor al futuro o incluso el peso de expectativas que otros han puesto sobre nosotros. Muchas de esas cargas no son necesarias. Desde la perspectiva de Dios, son como piedras que hemos decidido meter en nuestra mochila sin razón. Pero Jesús nos ofrece algo diferente. Nos dice que soltemos esas piedras, esas cargas, y que confiemos en Él. Soltar nuestras cargas no siempre es fácil, ¿verdad? A veces pensamos que tenemos que manejar todo por nuestra cuenta. Pero la verdad es que Jesús nos llama a entregarle esas cargas, a confiar en Él. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la oración. La oración es como un canal que nos conecta directamente con Dios. Cuando oramos, estamos literalmente transfiriendo nuestras preocupaciones a Él. Es como decirle: Dios, no puedo con esto, te lo entrego a ti. Y Él, con su amor incondicional, nos recibe y aligera nuestro corazón. Imagina por un momento lo que sería vivir con esa libertad, con la paz de saber que no tienes que llevarlo todo en tus hombros, porque Dios ya está cuidando de ti. Eso es lo que Jesús nos ofrece cuando aceptamos su invitación de descanso. Nos promete alivio del estrés y una renovación espiritual. No importa cuán difícil sea tu situación, el descanso que Jesús te ofrece es más profundo que cualquier dificultad que estés enfrentando. Este descanso no es algo que experimentas una vez y ya. Es un proceso continuo. Jesús nos invita a venir a Él una y otra vez, a diario si es necesario, porque el descanso en Cristo es constante. Él nunca se cansa de llevar nuestras cargas, nunca se cansa de ofrecernos esa paz. Todo lo que necesitamos hacer es aceptar su invitación, dejar de luchar por nuestra cuenta y descansar en su presencia. Así que si hoy te sientes agotado, te invito a que hagas una pausa. Reflexiona sobre las cargas que estás llevando y entrégaselas a Jesús. Él te ha prometido que te dará descanso, y esa es una promesa en la que puedes confiar siempre. Principio número 5. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Estas palabras tienen un poder increíble, ¿no lo crees? Son como un bálsamo para el corazón agobiado por las preocupaciones de la vida. Este versículo de Isaías ha reconfortado a millones de personas a lo largo de los siglos. Y hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que Dios está diciendo aquí. Cuando Dios dice, no temas, no está minimizando nuestros miedos ni diciendo que no hay razones válidas para sentirnos asustados a veces. Él sabe que el temor es parte de nuestra experiencia humana, pero también sabe algo que a veces olvidamos. Su presencia cambia todo. El temor, muchas veces, nos paraliza, ya sea por la incertidumbre del futuro, por las decisiones difíciles o por los desafíos de la vida cotidiana. Todos hemos experimentado ese nudo en el estómago que nos hace querer detenernos. Pero fíjate que, en Isaías, Dios no nos deja con una instrucción vacía de no temas. Él nos da una razón. Porque yo estoy contigo. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No es que tú solo tengas que ser fuerte y enfrentar tus miedos por ti mismo.
es que Dios, el creador del universo, está a tu lado, caminando contigo en cada paso. Esto no es una promesa de que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí es una promesa de que nunca las enfrentaremos solos, porque yo estoy contigo. No sé tú, pero para mí esas palabras son como un ancla. Saber que no importa lo que venga, no importa cuán desafiantes sean las circunstancias, Dios está conmigo. Esto no solo nos da seguridad, sino también una paz que supera nuestro entendimiento. El miedo grita en nuestras mentes: estás solo, no podrás con esto. Pero la voz de Dios, suave y firme, nos recuerda: yo estoy aquí. Y eso lo cambia todo. Luego viene otra parte clave del versículo: no desmayes. El desánimo es algo que todos experimentamos, ¿verdad? Hay días en los que simplemente queremos rendirnos, en los que todo parece abrumador. Pero aquí Dios nos está diciendo: no te rindas. No te dejes vencer por el peso de la situación. ¿Y por qué? Porque yo soy tu Dios. Él no es solo un espectador, alguien distante que observa desde lejos. Él es un Dios activo, involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Es esa identidad, la de ser nuestro Dios, la que nos sostiene. Si pensamos en Josué, cuando estaba a punto de asumir el liderazgo después de Moisés, también recibió este mandato: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque yo estoy contigo. Es la misma promesa. Y si funcionó para Josué, en medio de la incertidumbre y el desafío de liderar a todo un pueblo, también funciona para nosotros. No importa cuán grande sea la montaña que enfrentemos, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. El temor es como una tormenta. Llega de repente y a veces parece que va a hundir nuestro barco. Pero piensa en un capitán experimentado. Él no entra en pánico cuando llega la tormenta. Confía en que su barco puede resistir. Confía en sus habilidades para navegar. Del mismo modo, cuando confiamos en Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no nos sentimos impotentes ante el miedo, porque sabemos que Dios es nuestro capitán, guiándonos a través de la tormenta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, recordemos que cada vez que el miedo asoma, tenemos una elección: enfocarnos en el temor o enfocarnos en la promesa de Dios. Tómate un momento para recordar que Dios está contigo. Repite este versículo en tu corazón. Medita en él. Cuando te enfrentes a una decisión difícil o a una situación incierta, pregúntate: ¿cómo cambiaría mi reacción si recordara que Dios está a mi lado? Quiero dejarte con esto. Vivir en la certeza de la presencia de Dios no solo te libera del temor, sino que también te llena de una confianza que no se puede describir con palabras. No estás solo. Dios está contigo, hoy, mañana y siempre. Principio número 6, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, estamos declarando algo profundo. Estamos afirmando que Dios, el creador del universo, cuida de nosotros personalmente, como un pastor cuida de sus ovejas. Es un versículo que seguramente has escuchado muchas veces, pero ¿te has detenido a pensar en lo que realmente significa? El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, y no es casualidad. Esta imagen de Dios como pastor es tan poderosa porque habla de una relación cercana, íntima y constante. Es más que una metáfora, es una promesa. En tiempos bíblicos, el pastor no era simplemente alguien que guiaba ovejas de un lugar a otro. Su responsabilidad era mucho más profunda. El pastor protegía, alimentaba, curaba a las ovejas heridas y las llevaba a lugares seguros. Era un trabajo que requería dedicación, sacrificio y atención constante. El pastor
no podía distraerse ni dejar a las ovejas desatendidas. Y eso es exactamente lo que Dios hace por ti y por mí. Él está ahí, siempre atento, cuidando cada detalle, no solo de nuestras necesidades físicas, sino también de nuestras necesidades emocionales y espirituales. Si piensas en nuestra vida moderna, llena de distracciones y ansiedad, tener a alguien que nos cuide con ese nivel de compromiso es algo extraordinario. Cuando decimos que el Señor es mi pastor, estamos afirmando que Dios nos conoce de manera profunda y personal. No somos una oveja más en el rebaño. Somos únicos ante sus ojos. Esto me recuerda la parábola de la oveja perdida en Mateo, donde Jesús nos habla de cómo el pastor deja las 99 para buscar a esa única oveja que se ha extraviado. Ese es el tipo de atención que Dios nos da, el tipo de amor que tiene por cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitas, lo que te preocupa, lo que te quita la paz, y se preocupa por ti de una manera individualizada. Pero hay algo más en este versículo que a menudo pasamos por alto. Esa audaz declaración de «nada me faltará». No solo se refiere a nuestras necesidades materiales. Claro, Dios cuida de lo que necesitamos día a día, pero va mucho más allá. Nada me faltará. También se refiere a la plenitud espiritual, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, al propósito que encontramos cuando caminamos en su voluntad, y al amor incondicional que solo Él puede darnos. Cuando decimos que no nos faltará nada, no significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que siempre tendremos lo que realmente necesitamos para vivir una vida plena. Y no podemos hablar de Dios como nuestro pastor sin mencionar a Jesús, quien en Juan 10:11 se presenta a sí mismo como el buen pastor. Él no solo guía y protege, sino que lo dio todo por sus ovejas. Su sacrificio en la cruz fue la mayor demostración de amor y cuidado. Jesús no solo cuida de nuestras necesidades en esta vida, sino que nos da una esperanza eterna. ¿Te imaginas la profundidad de ese amor? Un amor que lo llevó a dar su vida por nosotros, para que podamos tener vida en abundancia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? Es fácil sentirnos ansiosos o preocupados por el futuro, pero confiar en que Dios es nuestro pastor significa que podemos descansar en su suficiencia. Significa que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en que Él sí las tiene. Cuando permitimos que Dios nos guíe, estamos diciendo que confiamos en que nos llevará a esos verdes pastos y aguas tranquilas de los que habla el Salmo 23. No siempre serán caminos fáciles, pero serán los caminos correctos. Así que hoy te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre esta relación tan personal que Dios te ofrece. Él no es un pastor distante, es cercano, amoroso y fiel. Permite que sea Él quien guíe tus pasos, quien calme tus ansiedades y quien te muestre que, en su presencia, nada te faltará. Él es nuestro pastor, y en sus manos estamos seguros. Principio número 7. Salmo 125. El que confía en el Señor será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Imagínate por un momento un monte imponente, una montaña tan sólida que nada la mueve. Así es como la Biblia describe a aquellos que confían en Dios. El Salmo 125 nos dice: el que confía en el Señor será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí encontramos una imagen poderosa de estabilidad y firmeza, una metáfora de lo que significa realmente confiar en Dios. Como el monte de Sión, los que confían en Él no se tambalean, no son arrastrados por los vientos de la vida, son estables, inamovibles. Fíjate que la clave está en la confianza. No estamos hablando de una confianza superficial, esa que se sacude cuando las cosas no van bien,
Estamos hablando de una confianza profunda, duradera, una confianza que no depende de cómo estén las circunstancias a tu alrededor. ¿Sabes? En el mundo hay caos, hay problemas y desafíos que parecen invencibles, pero cuando confías en Dios de verdad, algo cambia dentro de ti. Te conviertes en alguien que, como el monte de Sión, permanece firme sin importar lo que pase. Y esa estabilidad no viene de tus propias fuerzas, sino de saber que Dios es inmutable, que Él no cambia. En la Biblia, los montes son mucho más que montañas físicas. En muchos casos, representan lugares de fortaleza, de refugio, de encuentro con Dios. El monte de Sión en particular es simbólicamente el lugar donde Dios habita, un lugar sagrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, así como el monte de Sión es un símbolo de estabilidad, también lo somos nosotros cuando habitamos en la presencia de Dios. Nuestra estabilidad no depende de lo que nos rodea, sino de la relación que tenemos con Él. Al confiar en Dios, estamos arraigados en algo mucho más grande que nosotros, algo más fuerte que cualquier circunstancia cambiante. Y eso es lo hermoso de esta promesa. Aunque el mundo alrededor esté en constante cambio, aunque a veces las cosas parezcan fuera de control, tú puedes estar tranquilo. Puedes estar inmóvil en tu fe, sabiendo que tu vida está en las manos de Dios. Esa confianza te ancla en medio de las tormentas. Mientras todo a tu alrededor se mueve, tu corazón permanece firme, porque está confiando en la roca más sólida que existe, Dios mismo. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que, cuando enfrentas dificultades, no te dejas sacudir, mantienes tu fe firme, confías en que Dios ha sido fiel antes y lo será ahora. La Biblia nos da tantos ejemplos de personas que, al confiar en Dios, no fueron movidas por las circunstancias. Job es uno de esos ejemplos. A pesar de perderlo todo, su fe nunca se quebrantó. Él permaneció firme, y al final, su confianza fue recompensada. Su historia es un recordatorio de que aunque no entendamos por qué pasan las cosas, nuestra estabilidad está en confiar en que Dios tiene un plan más grande. Jesús también habló sobre esta firmeza en la fe, cuando contó la parábola del constructor sabio en Mateo 7:24. Él dijo que aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, la casa no cayó. Esa roca es la confianza en Dios. Construir nuestra vida sobre esa base sólida nos da la fortaleza para resistir cualquier tormenta que venga. Así que hoy te invito a que te examines. ¿Dónde está construida tu confianza? ¿Está en las cosas temporales? ¿O está arraigada en Dios, el único que es verdaderamente inmovible? Cuando confías en Él, te conviertes como el monte de Sión, y eso es algo que nada en este mundo puede cambiar. Principio número 8. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, no estaba hablando en un momento de calma o comodidad. De hecho, era todo lo contrario. Jesús sabía que sus seguidores estaban a punto de atravesar uno de los momentos más duros de sus vidas, su arresto, su crucifixión, la confusión, el miedo. Estas palabras no eran solo un consejo pasajero, era un llamado directo a mantener la calma en medio de la tormenta. Jesús, en ese momento íntimo, les deja una enseñanza crucial. No importa cuán caótico se vea todo a tu alrededor, tu corazón puede estar en paz. Cuando hablamos de que el corazón se turbe, hablamos de ese sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento. Es esa ansiedad que se instala cuando las cosas se salen de control, cuando no vemos una salida clara o cuando nuestras emociones parecen estar por todas partes. Jesús reconoce esto.
Él sabe que vivimos en un mundo que constantemente quiere sacudirnos, que nos empuja hacia la incertidumbre, la duda, el miedo. Pero Él nos invita a algo diferente, a una calma que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que está anclado dentro de nosotros. Y aquí es donde entra el punto clave de este versículo: creer. Jesús dice que creamos en Dios, algo que muchos de los discípulos ya entendían y seguían fielmente. Pero luego añade: creed también en mí. Esa es la parte que lo cambia todo. Jesús no solo nos pide que confiemos en un Dios lejano, sino que también depositemos nuestra confianza en Él, quien caminó con nosotros, quien experimentó nuestras luchas y quien está con nosotros en cada paso de nuestro viaje. Esta doble instrucción de creer tanto en Dios como en Jesús nos invita a una fe completa, una fe que trasciende las circunstancias. Ahora, creer en Dios y en Cristo no es simplemente un acto intelectual. No se trata solo de decir, sí, creo. La fe que Jesús nos pide es una fe viva, una que afecta nuestras decisiones diarias, una que nos impulsa a actuar diferente. Es más que una creencia, es una postura de vida. Cuando creemos realmente, cuando decidimos confiar en Dios en medio de la incertidumbre, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder. Y esto es lo más increíble de todo. Jesús nos promete paz, pero no una paz que depende de que todo esté bien. Es una paz que permanece incluso cuando el caos parece reinar. Los discípulos iban a pasar por momentos difíciles, igual que nosotros en nuestra vida diaria. Pero la paz que Él ofrece no se basa en las circunstancias externas, sino en la relación interna que tenemos con Él. Esta promesa no era solo para los discípulos en ese momento. Es una promesa para ti y para mí hoy. En medio de la incertidumbre, cuando la vida parece derrumbarse, Jesús nos recuerda que podemos tener un corazón en calma. Todos enfrentamos incertidumbre en la vida. Tal vez estés lidiando con decisiones importantes, con problemas de salud, con relaciones complicadas o simplemente con el peso de la vida diaria. Pero aquí está el desafío. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad, elegimos creer? Creer que Dios tiene el control. Creer que Jesús está con nosotros. Porque cuando lo hacemos, cuando realmente confiamos, esa paz que supera todo entendimiento se convierte en nuestra ancla. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta fe en tu vida diaria? Empieza cada día con la decisión de confiar, de recordar que, aunque no veas todo el panorama, Dios sí lo ve. Cuando las emociones te empujen al pánico, haz una pausa. Recuerda las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón. Y en ese momento, decide creer. La fe no es algo que sucede de una vez. Es un proceso continuo. Es un músculo que se fortalece cada vez que eliges confiar en lugar de temer. Jesús sigue extendiendo esa invitación hoy. No se turbe tu corazón. Él te ofrece paz. Una paz que no se encuentra en este mundo, sino en Él. La pregunta es: ¿aceptarás su invitación? Principio número 9. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo de Jeremías 33 es una invitación directa de Dios, una promesa cargada de profundidad y misterio. Cuando Dios nos dice, clama, no está hablando de una oración superficial, de esas que a veces hacemos de manera rápida y sin pensar. No, aquí se refiere a un clamor profundo, un grito del corazón que surge cuando realmente necesitamos respuestas, cuando buscamos su presencia con todo lo que somos. Clamar es como decirle a Dios: te necesito ahora, no puedo con esto solo. Y lo hermoso es que Dios nos escucha.
Él promete responder, no como alguien que nos escucha de lejos, sino como un Padre cercano que está atento a nuestras palabras. Solemos pensar que Dios está lejos, que tal vez nuestras oraciones no alcanzan el cielo, pero lo cierto es que Él está mucho más cerca de lo que creemos. A menudo nos imaginamos a Dios como alguien distante, un ser que solo interviene en momentos clave. Pero este versículo nos recuerda que Él está siempre dispuesto a responder, siempre listo para mostrarnos esos misterios que aún no entendemos. Cosas que van más allá de lo que podemos imaginar. Cosas que no están a simple vista, pero que Dios, en su infinita sabiduría, quiere revelarnos. Cuando clamamos, abrimos la puerta a una relación más íntima con Dios, una en la que Él no solo escucha, sino que también revela. Hay un sinfín de cosas que no conocemos, ¿verdad? Preguntas que tenemos, decisiones que no sabemos cómo tomar, caminos que parecen inciertos. Pero Dios nos invita a buscarle, a clamar a Él, para que podamos ver más allá de nuestra limitada perspectiva. Él promete enseñarnos cosas grandes y ocultas, revelaciones sobre nuestro propósito, sobre su voluntad para nuestra vida, sobre lo que Él está haciendo en medio de situaciones que quizás no entendemos. Es como si Dios nos dijera, hay más para ti, cosas que aún no has visto, pero si me buscas, te las mostraré. Un ejemplo perfecto de esto es la historia de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel no se quedó estancado en la incertidumbre. En lugar de eso, clamó a Dios. Buscó una respuesta, y Dios le reveló el significado del sueño, algo que nadie más podía entender. Esa es la belleza de clamar a Dios. Él no solo nos escucha, sino que nos da respuestas que nos permiten ver más allá de lo que otros ven. Daniel nos muestra que la oración, cuando se hace con fervor y fe, abre puertas a revelaciones que solo Dios puede ofrecer. Pero clamar a Dios no significa que las respuestas llegarán de inmediato. A veces, Dios responde rápidamente, pero en otras ocasiones nos pide que confiemos y esperemos. Y es aquí donde entra la fe expectante. Necesitamos orar con la expectativa de que Dios responderá, aunque no sepamos exactamente cuándo o cómo. Esa fe nos sostiene en medio de la espera, recordándonos que Dios siempre es fiel a su promesa. Puede que no veamos la respuesta al instante, pero podemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos del todo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria? Podemos empezar dedicando más tiempo a la oración, no como una obligación, sino como una oportunidad de acercarnos más a Dios, de buscar su voluntad en nuestras decisiones. Pidámosle revelaciones sobre su plan para nosotros, sobre lo que Él quiere enseñarnos en medio de los desafíos que enfrentamos. La oración se convierte así en una herramienta poderosa para entender los misterios de la vida y el propósito que Dios tiene para nosotros. La oración no es un acto pasivo, es una aventura espiritual, es un viaje de descubrimiento donde cada día puedes conocer más a Dios, entender mejor su corazón y descubrir cosas que, de otra manera, nunca sabrías. Dios sigue diciendo, clama a mí todos los días. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar su invitación y descubrir los grandes y ocultos misterios que tiene reservados para nosotros? Principio número 10. Salmos 37, 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Este versículo del Salmo 37, 5 nos ofrece una invitación profunda a vivir de manera diferente, a soltar las riendas y entregarlas a Dios. Pero, ¿qué significa realmente encomendar nuestro camino al Señor? Significa entregarle todo, nuestros planes, nuestras decisiones, nuestros miedos y preocupaciones.
no es simplemente pedirle que bendiga lo que ya decidimos hacer. Es decirle: Señor, aquí están mis sueños, mis metas, mis decisiones. Haz con ellos lo que tú quieras. Eso requiere una confianza genuina, porque soltar el control nunca es fácil. Queremos manejar las cosas a nuestra manera. Pero cuando realmente encomendamos a Dios nuestro camino, le estamos dando el lugar de autoridad en nuestra vida. Y lo más increíble es que esta entrega viene con una promesa: Él hará. No dice que tal vez lo hará o que podría hacerlo, dice que lo hará. Esa es la garantía de que Dios actuará activamente en nuestras circunstancias cuando le entregamos todo. A veces pensamos que tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta, que Dios está al margen esperando que resolvamos las cosas por nosotros mismos. Pero no es así. Dios está listo para intervenir, para guiar, para mover las piezas que no podemos mover. La diferencia entre nuestra pasividad y la actividad de Dios es fundamental. Mientras nosotros descansamos en Él, Él está obrando de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Confianza. Esa es la clave. Confianza en que los planes de Dios son mejores que los nuestros, aunque no siempre los entendamos. Confiar en Dios es un acto de fe, especialmente en los momentos en que la incertidumbre nos rodea. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios nos pide que confiemos más profundamente. A veces creemos que nuestros planes son perfectos, pero cuando los comparamos con el plan mayor que Dios tiene, nos damos cuenta de que su visión siempre va más allá de lo que podemos ver. Un gran ejemplo de esto es Nehemías. Él enfrentó la tarea monumental de reconstruir Jerusalén, una misión que parecía imposible, llena de oposición y dificultades. Sin embargo, Nehemías no dependió solo de su propia sabiduría o habilidades. Encomendó su camino al Señor. Su dependencia en la oración y su confianza en la guía divina lo llevaron al éxito. A pesar de los obstáculos, Nehemías vio la mano de Dios moverse a su favor. Su historia nos muestra lo que puede suceder cuando confiamos y dejamos que Dios guíe nuestros pasos. En nuestra vida diaria, la lucha por resolver los problemas por nuestra cuenta es real. Queremos tener el control, queremos asegurarnos de que las cosas salgan como esperamos. Pero Dios nos invita a algo mejor, a rendir nuestras decisiones, nuestras preocupaciones y confiar en que Él tiene el control. Cuando lo hacemos, experimentamos algo que el mundo no puede ofrecer: una paz profunda. Sabemos que no estamos caminando solos, que el Dios que creó el universo está actuando en nuestras vidas, incluso en los detalles más pequeños. Y aquí es donde entra la práctica diaria. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Encomendar nuestro camino a Dios es un hábito que cultivamos. Implica buscar a Dios antes de tomar decisiones importantes, orar antes de comenzar nuevos proyectos y confiar en que, aunque no veamos el cuadro completo, Dios sí lo ve. Cuando incluimos a Dios en cada paso, encontramos dirección y propósito. El resultado de todo esto es una vida marcada por la paz y la confianza. Ya no vivimos con el peso de tener que resolver todo por nuestra cuenta. En lugar de eso, caminamos con la certeza de que Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos, cumpliendo su propósito en nuestra vida. Así que, si hoy te encuentras cargado con decisiones, preocupaciones o incertidumbre, recuerda: encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará. Principio número 11, Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Imagina por un momento que no hay escapatoria, ni un plan de contingencia, y el miedo es palpable. Tal vez te has sentido así alguna vez, atrapado, sin una salida clara, con problemas que te superan. Pero justo en ese momento de desesperación, Dios da una promesa.
El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta es una de las promesas más poderosas de la Biblia, porque nos recuerda que, cuando no tenemos más opciones, Dios ya está trabajando en una solución que no podemos ver. Fíjate que el pueblo de Israel estaba en un estado de pánico total. Humanamente, no había manera de vencer a un ejército como el de Faraón, ni de atravesar el mar que se extendía frente a ellos. Y en medio de esa impotencia, Dios no solo les promete pelear por ellos, sino que también les pide que estén tranquilos. Este estar tranquilos no es una simple invitación a relajarse, es un llamado a confiar. A veces, cuando enfrentamos batallas en la vida, nuestra primera reacción es intentar solucionarlo por nosotros mismos. Pero Dios nos pide que pongamos nuestra confianza en Él y dejemos que sea Él quien pelee. El milagro del Mar Rojo es uno de los ejemplos más extraordinarios de la intervención divina. Dios abrió un camino donde no lo había, algo completamente imposible desde nuestra perspectiva humana. Y eso es lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Quizás hoy enfrentas un mar imposible, una situación en la que no ves salida, pero la promesa sigue siendo la misma. Dios peleará por ti. A veces necesitamos recordar que lo que para nosotros es imposible, para Dios es una oportunidad para mostrar su poder. Y aquí está la otra parte importante del versículo. Vosotros estaréis tranquilos. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es hacerlo, ¿verdad? En medio del caos, cuando los problemas parecen multiplicarse, es natural que nuestra mente corra a 1000 por hora buscando soluciones. Pero aquí es donde Dios nos desafía. La tranquilidad no es una señal de pasividad, sino de fe activa. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero confío en que Dios está actuando en esta situación. Esa tranquilidad nace de saber que Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Estar tranquilos es un acto de fe en sí mismo. Nos exige soltar el control y dejar que Dios tome las riendas. Y es precisamente cuando soltamos esa necesidad de manejarlo todo que experimentamos una paz profunda. Esa paz no viene de que los problemas desaparecen de inmediato, sino de la certeza de que Dios está peleando nuestras batallas detrás de escena. Cuando hacemos esto, dejamos de preocuparnos por cada detalle, porque entendemos que el Dios que partió el Mar Rojo puede resolver cualquier situación, por más difícil que parezca. En nuestra vida diaria, este principio tiene aplicaciones directas. Tal vez estás luchando con el estrés en el trabajo, en tus relaciones o con batallas internas. La promesa de Éxodo sigue siendo relevante. No tienes que cargar solo con todo el peso de la vida. Dios está listo para pelear por ti, para quitar de tus hombros la presión de tener que solucionarlo todo. La oración es clave en esos momentos de ansiedad. Cuando oramos, no solo pedimos a Dios que intervenga, también le estamos diciendo, confío en ti, dejo esta batalla en tus manos. Y algo muy importante que necesitamos recordar es que muchas veces nuestra mayor batalla no es externa, sino interna. Es esa lucha constante por querer tener el control, por querer manejar cada situación. Pero Dios nos invita a soltar ese control. Él nos pide que dejemos de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta y confiemos en que Él tiene un plan. La paz que buscamos, esa tranquilidad que tanto necesitamos, viene cuando aprendemos a descansar en Dios y dejamos que Él haga lo que mejor sabe hacer, cuidarnos y guiarnos. Así que hoy, en medio de cualquier batalla que estés enfrentando, recuerda esta promesa. Dios está peleando por ti. No importa cuán grande sea el desafío, puedes estar tranquilo, porque el mismo Dios que partió el Mar Rojo sigue obrando en tu vida. Principio número 12. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
La ansiedad es algo con lo que todos, en algún momento, nos enfrentamos. Ya sea por preocupaciones del día a día, por incertidumbres sobre el futuro, o por situaciones que están fuera de nuestro control, ese peso parece colarse en nuestra mente, robándonos la paz. Pero en Filipenses, Pablo nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta no es una simple sugerencia, es una invitación poderosa para cambiar nuestra manera de lidiar con las preocupaciones. Lo primero que Pablo nos dice es que dejemos atrás el afán, esa ansiedad constante que nos consume. El afán es la preocupación continua por lo que no podemos controlar, y lo único que hace es minar nuestra paz, debilitando nuestra fe. Pero Pablo no solo nos dice que dejemos de preocuparnos, también nos da la solución: llevar nuestras peticiones a Dios. Y esto es clave, porque la oración no es solo un acto religioso, es un encuentro con Dios, quien tiene el control de todo, el único que realmente puede hacer algo acerca de lo que nos inquieta. Nos invita a confiar, a soltar ese peso que nos agobia y entregárselo a Él en oración. Aquí es donde entra el concepto de la oración como una alternativa directa a la ansiedad. En lugar de dejar que las preocupaciones nos dominen, tenemos la opción de presentarlas ante Dios. Pero no se trata simplemente de presentar una lista de problemas. Es un acto de confianza. Al orar, estamos reconociendo que no tenemos el control, pero que Dios sí lo tiene. La oración se convierte en un acto de rendición, una forma de decir: Dios, sé que tú eres más grande que este problema. Confío en ti. Y hay otro ingrediente esencial en todo esto: la gratitud. Pablo no solo nos insta a orar, sino a hacerlo con acción de gracias. La gratitud, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, es una demostración de fe. Es agradecerle a Dios por lo que está haciendo, aunque todavía no lo veamos. La gratitud cambia nuestra perspectiva, transformando nuestra ansiedad en una oportunidad para alabar a Dios. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, estamos fortaleciendo nuestra fe y recordando su fidelidad. Lo que Pablo nos enseña es a desarrollar una vida de oración continua, no solo en momentos de crisis, sino como una relación constante con Dios. Cuando llevamos nuestras cargas diariamente a los pies de Dios, estamos recordando que no estamos solos, que Él ha sido fiel antes y lo será otra vez. La oración se convierte en nuestro refugio, en el lugar donde encontramos paz y descanso. Y esa paz viene cuando cambiamos nuestra perspectiva. La gratitud nos permite dejar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que está mal, para enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Cuando agradecemos, no solo cambiamos nuestra actitud, también cambiamos nuestro enfoque. Nuestra súplica se transforma en alabanza. Dejamos de solo pedir y comenzamos a alabar por lo que Dios ya ha hecho y por lo que sabemos que hará. En la vida diaria, esto se traduce en una práctica constante de detenernos, orar y agradecer. Cuando las preocupaciones comienzan a surgir, en lugar de dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad, podemos detenernos y presentarlas a Dios, confiando en su soberanía. La gratitud nos lleva a reconocer que, aunque las circunstancias no siempre sean las que esperamos, Dios está obrando en medio de ellas. Al final del día, la paz que buscamos no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de esos problemas. Al orar y agradecer, estamos afirmando nuestra confianza en que Dios no solo escucha nuestras peticiones, sino que ya está actuando. Es en ese acto de entrega y agradecimiento donde encontramos la paz que tanto anhelamos, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Principio número 13, Mateo 6:33.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras de Jesús, tomadas del Sermón del Monte, son poderosas, porque nos invitan a replantear nuestras prioridades. Piénsalo. En un mundo donde estamos constantemente preocupados por el trabajo, las cuentas, los problemas diarios, Jesús nos dice que pongamos todo eso en pausa y busquemos primero el reino de Dios. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que nuestra primera preocupación, nuestro enfoque principal, debería ser vivir de acuerdo con los principios divinos, alinearnos con la voluntad de Dios. Es una cuestión de perspectiva. En lugar de correr detrás de las cosas materiales o dejar que las preocupaciones del día a día nos consuman, estamos llamados a poner nuestra confianza en Dios. Cuando Jesús habló estas palabras, estaba hablando a una multitud que, como nosotros, tenía preocupaciones cotidianas. No es que las necesidades materiales no importen. Dios sabe que las necesitamos. Pero Jesús nos enseña que, si ponemos a Dios primero, si buscamos su justicia y su reino, Él se encargará de todo lo demás. Todas estas cosas os serán añadidas. No es solo una frase bonita, es una realidad que podemos experimentar cuando nuestra vida está orientada hacia lo eterno y no hacia lo temporal. A veces, vivimos como si todo dependiera de nosotros, ¿verdad? Creemos que tenemos que resolverlo todo, que si no estamos en control, todo se desmoronará. Pero Jesús nos llama a un cambio de perspectiva. Nos pide que pongamos nuestras prioridades en orden. En lugar de poner todo nuestro esfuerzo en obtener lo material, nos invita a confiar en Dios. Y eso no significa que no trabajemos o que no hagamos nuestra parte. Significa que lo hacemos desde una postura de confianza, sabiendo que Dios tiene el control y que Él proveerá lo que necesitamos. Un gran ejemplo de esto es la historia de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas ni poder. Pidió sabiduría para gobernar bien. Dios, complacido con su elección, no solo le dio sabiduría, sino que también le añadió riquezas y honor. Es una ilustración perfecta de lo que Jesús nos enseña. Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga del resto. Salomón buscó primero el reino de Dios, y las demás cosas le fueron añadidas. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Todo comienza con una autoevaluación. Pregúntate, ¿qué es lo primero en lo que piensas al despertar? ¿En qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo y energía? Jesús nos desafía a hacer de nuestra relación con Dios la prioridad. Y cuando lo hacemos, algo increíble sucede. La ansiedad y el estrés disminuyen, porque cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Él está ahí, proveyendo cada detalle, incluso los más pequeños. Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Él está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. Nos invita a soltar el control y confiar en su provisión. Y cuando lo hacemos, encontramos una paz profunda, una tranquilidad que no viene de las circunstancias externas, sino de saber que Dios está en el centro de nuestra vida. Así que hoy, haz una pausa y reflexiona. ¿Estás buscando primero el reino de Dios? Porque cuando lo haces, descubres que todo lo demás se alinea en su lugar. Principio número 14. Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras son mucho más que un consuelo pasajero. Son una invitación a vivir de una manera completamente distinta. ¿Sabes qué es lo más fascinante? La palabra habitar. No dice el que visita, no dice el que de vez en cuando se acerca, sino el que habita. Esto implica permanencia, constancia. Es como cuando vives en una casa. No la visitas, vives allí.
Te sientes seguro, protegido. Es tu lugar. De la misma manera, Dios quiere que hagamos de su presencia nuestro hogar, no solo un refugio ocasional, sino nuestro lugar permanente, donde encontramos paz, protección y dirección todos los días. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa que estás cubierto, protegido, amparado. Piensa en lo que significa un abrigo. Si estás en medio de una tormenta o del frío, un abrigo te protege del clima exterior, te da calor y seguridad. Dios es ese abrigo para nosotros. Nos cubre de los peligros de la vida, de las angustias que intentan dañarnos. Pero su abrigo no es temporal, es una cobertura constante. No tienes que temer las circunstancias cuando sabes que estás bajo su protección. La clave está en permanecer allí, en no alejarte de esa protección divina. Y me encanta cómo el salmista continúa hablando sobre la sombra del Omnipotente. Tal vez al principio, la idea de estar bajo una sombra podría sonar como algo oscuro o frío, pero en el contexto bíblico, la sombra tiene un significado mucho más profundo. En las tierras desérticas, la sombra era literalmente un refugio, un alivio del calor abrumador. La sombra del Omnipotente es esa cobertura de descanso y alivio en medio de las dificultades. No importa qué tan intensas sean las pruebas o el calor de las circunstancias, Dios nos ofrece sombra, nos ofrece un lugar donde podemos recuperar fuerzas y descansar. Si miramos a lo largo de la historia bíblica, podemos ver ejemplos claros de cómo Dios ha sido esa protección para su pueblo. Piensa en los israelitas en el desierto. Durante el día, Dios los cubría con una nube, protegiéndolos del sol abrasador. Esa misma protección que Dios dio a su pueblo en aquel tiempo sigue disponible para nosotros hoy. No es algo del pasado. Su abrigo y su sombra están presentes en nuestras vidas, no solo para protegernos de lo físico, sino también de las presiones, el estrés y los ataques emocionales y espirituales que enfrentamos a diario. Pero, ¿cómo podemos experimentar esto? La clave está en nuestra relación cercana y continua con Dios. No se trata de buscarlo solo en los momentos de crisis, sino de hacer de su presencia una parte integral de nuestra vida cotidiana. Debemos aprender a habitar en su presencia, no a visitarlo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando vivimos en comunión con Dios, desarrollamos una confianza inquebrantable en su protección. Sabemos que no importa lo que venga, Él está allí, cubriéndonos. Y si te preguntas cómo puedes aplicar este versículo en tu vida diaria, todo comienza con la decisión de crear un espacio para Dios en tu vida. Puede ser a través de la oración, la meditación en su palabra, o simplemente tomando tiempo para estar en su presencia. A medida que haces esto, algo comienza a cambiar en ti. Empiezas a vivir con una paz y una seguridad que no se encuentran en ningún otro lugar. Tu confianza en Dios crece y te das cuenta de que no importa lo que suceda en el mundo exterior, estás bajo su abrigo, protegido por su sombra. El Salmo 91 no es solo un himno de confianza en la protección divina, es un recordatorio constante de que tenemos un Dios que nos cuida, que nos cubre y que nos invita a habitar con Él todos los días de nuestra vida. Así que, si sientes que el peso de la vida te abruma, recuerda, hay un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar donde puedes estar seguro. Ese lugar es bajo el abrigo del Altísimo. Principio número 15. Salmos 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En la vida, muchas veces nos encontramos mirando a nuestro alrededor, viendo cómo personas que no parecen seguir principios justos o buenos, parecen prosperar. Quizás lo has sentido, esa incomodidad, cuando ves que alguien que no hace el bien, o incluso
actúa de manera corrupta, parece avanzar más rápido o tener más éxito que tú. Y ahí es cuando el Salmo 37 cobra todo su sentido. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es un llamado a que no permitamos que esas situaciones desvíen nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y la confianza en su justicia. Es fácil caer en la trampa de las comparaciones. Lo hacemos casi sin darnos cuenta. Nos miramos a nosotros mismos, nuestras circunstancias, y luego miramos a los demás y sentimos que nos falta algo. ¿Por qué ellos tienen lo que yo deseo? ¿Por qué parece que el camino de los injustos está lleno de prosperidad mientras el mío está lleno de desafíos? Pero aquí está la trampa. Esa prosperidad es temporal. Lo que Dios nos promete es mucho más grande, mucho más duradero. Las bendiciones que vienen de vivir una vida conforme a su voluntad tienen un valor eterno. Claro, cuando nos centramos en lo que podemos ver ahora, esas diferencias temporales parecen enormes. La envidia y la impaciencia no solo nos afectan emocionalmente, también afectan nuestra relación con Dios. Nos distraen. En lugar de enfocarnos en nuestra fidelidad a Dios y en el camino que Él ha preparado para nosotros, comenzamos a medir nuestro éxito según los estándares del mundo. Pero el éxito verdadero no está en lo que logramos o acumulamos aquí, sino en nuestra fidelidad a Dios. Él es quien conoce el final de la historia. Mientras tanto, Él nos invita a confiar en su plan, a no dejarnos desviar por lo que parece ser la prosperidad de los injustos. Asaf, en el Salmo 73, también pasó por esto. Él se sintió confundido por la prosperidad de los impíos. Parecía que todo le salía bien, mientras él, a pesar de su devoción a Dios, enfrentaba dificultades. Pero todo cambió cuando entró en el santuario de Dios. Allí comprendió algo fundamental. La prosperidad de los injustos es temporal, pero el destino final de los justos es la bendición eterna de Dios. Asaf aprendió a confiar en la justicia divina a largo plazo, y nosotros también necesitamos esa perspectiva. La próxima vez que sientas esa envidia o frustración, tómate un momento, detente y reflexiona. Recuerda lo que realmente importa. No se trata de compararnos con los demás, sino de enfocarnos en nuestra relación con Dios. Cuando pones tus ojos en Él, la prosperidad temporal de los demás pierde su atractivo. Lo que Dios tiene reservado para ti es mucho más grande, más duradero y llega en el momento perfecto. La justicia de Dios a veces parece lenta desde nuestra perspectiva, pero Él siempre ve, siempre sabe y siempre actúa en su tiempo. Aprender a ser pacientes en medio de un mundo que parece injusto es un desafío. Pero cuando confiamos en el plan de Dios, encontramos paz en la espera. Esa paz viene de saber que, aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer caótico y desigual, Dios tiene el control y su justicia es perfecta. Por eso, en lugar de enfocarnos en lo que otros tienen o en lo que parece ser su éxito, enfoquémonos en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Practicar la gratitud y el contentamiento cambia nuestra perspectiva. En lugar de dejarnos atrapar por la comparación, comenzamos a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida y encontramos descanso en la certeza de que su plan para nosotros es siempre bueno. A lo largo de todo este viaje, hemos descubierto una verdad profunda y transformadora. Confiar en Dios cambia nuestra vida de manera radical. No importa qué tan grande sea la tormenta que enfrentes, cuán pesada sea la carga que lleves o cuán incierto parezca el futuro. Cuando echas tus preocupaciones en manos de Dios, encuentras paz, fortaleza y propósito. No estamos diseñados para llevar el peso de la vida solos, y eso es algo que nos libera de la ansiedad y el estrés. Hoy te invito a que tomes una decisión consciente, que comiences a vivir de una manera diferente. En lugar de dejar que las preocupaciones te dominen, elige orar,
confiar y agradecer. Es en esos momentos cuando experimentas lo que significa verdaderamente descansar en Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado de alguna manera, te invito a compartirlo con otros. Alguien más podría estar necesitando estas mismas palabras de aliento. Además, suscríbete al canal para no perderte más reflexiones que te guiarán en tu caminar con Dios. Recuerda, la paz y la fortaleza que buscas ya están disponibles. Todo lo que necesitas hacer es confiar. Si llegaste al final de este video, es porque eres una persona comprometida con tu crecimiento espiritual y con fortalecer tu relación con Dios. Tu dedicación demuestra que valoras el conocimiento y buscas aplicarlo en tu vida diaria. Sigue adelante. Continúa cultivando sabiduría y dejando que tu fe guíe cada paso que das. Recuerda, caminar con Dios es un viaje constante y lleno de recompensas eternas. A través de estos videos, mi propósito es ayudar a personas de todas las edades a conectarse con Dios, redescubrir enseñanzas profundas y encontrar inspiración en su palabra. Déjanos un comentario diciendo: "Estoy más cerca de Dios", para que sepamos que estás recorriendo este hermoso camino de fe con nosotros. Nos alegra que formes parte de esta comunidad. 1000 estudios bíblicos. Cumplamos juntos la gran comisión de Jesús y llevemos la palabra de Dios al mundo.